Les invitamos a conocer las medidas de seguridad con las que cuenta este auditorio. Este espacio cuenta con 4 salidas de emergencia, 2 en las puertas principales y 2 en las puertas laterales. De ser necesaria una evacuación, mantenga la calma y proceda de la siguiente manera. Al frente de sus asientos encontrarán unos stickers de colores. Si su sticker es de color verde, favor de desalojar por la puerta principal derecha. Si su sticker es de color amarillo, favor de desalojar por la puerta lateral derecha. Si es de color rojo, favor de desalojar por la puerta principal izquierda. Y en caso de que su sticker sea de color azul, favor de desalojar por la puerta lateral izquierda. Una vez en la salida, diríjase al punto de reunión fuera del edificio. En caso de poseer alguna discapacidad, solicite la asistencia necesaria para su evacuación. Le recordamos que siempre las indicaciones del maestro de ceremonias y o persona encargada de la actividad. Si se da un término de fluido eléctrico, la iluminación de emergencia se activará, por lo que solicitamos mantenerse a sus asientos. Para su tranquilidad, les informamos que contamos con el equipo portátil contra incendio, ubicado en los accesos principales. Bien, nada más contemplar las medidas de seguridad, recordando que entonces tenemos salidas de emergencia, también equipo portátil contra incendios y cualquier cosa también tenemos brigada de emergencia. Hay un pequeño detalle técnico, pero para recordarles entonces las medidas de seguridad ante cualquier eventualidad. Bien, buenos días. Darle la bienvenida al seminario de aire acondicionado y ventilación, sistemas de la climatización del futuro, enfocados en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales, es un placer darles la bienvenida esta mañana. Prácticamente todo el día de hoy y mañana tendremos como tal este seminario, recordándoles que para que lo puedan aprovechar de la mejor forma, ojalá tengan sus celulares en modo de silencio para que puedan disfrutar, obviamente obtener el mayor conocimiento de los expositores que tendremos todo este día, tanto hoy como mañana. Bien, antes de iniciar como tal con la agenda, el programa que tenemos establecido para esta mañana y durante todo el día, es importante indicar que tenemos unos importantes aliados estratégicos, parte de los patrocinadores que han hecho posible este seminario como tal, por lo cual vamos a extenderles un agradecimiento muy especial, recordando que también ellos se encuentran aquí presencialmente. Ustedes podrán o tendrán como tal la oportunidad de visitar los stands que van a estar justamente en el vestíbulo, tanto en los espacios libres que les vamos a estar brindando o igualmente en cualquier momento que se encuentren acá durante el día en el auditorio. Por lo cual les indicaba el agradecimiento especial para ellos, principalmente para Carrier, Clima Ideal, Comtel Ingeniería, Durman by Aliaxis, Voz International, Mutualidad Cefía, Refrimundo y también a Tecnosagot por hacer posible este evento. A todos ellos, muchísimas gracias. Son parte fundamental de la realización de este evento y como les indicaba, tenemos los stands en la parte del vestíbulo para que los visiten en cualquier momento. Bien, vamos a brindarles también detalles importantes con respecto al cronograma o el programa que tenemos para este día, para que ustedes también contemplen los horarios importantes de alimentación. Eso es muy importante para el día de hoy. Recordando que para el desayuno está programado para las 9:45 de la mañana, siempre y cuando se respeten los tiempos de los expositores, también para que también tengan en cuenta la extensión que también tendrán espacio de consultas. Entonces, reiterando, el desayuno está para las 9:45, el almuerzo estará programado para el mediodía, y finalizaremos con un coffee break a las 3 de la tarde para que establezcan también los tiempos respectivos, tanto expositores como el público en general. Para dar la bienvenida a esta actividad, voy a invitar al escenario al ingeniero Marco Vinicio Calvo Vargas, quien es el vicepresidente de la Junta Directiva del CIEMI, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Realmente es grato volver a la presencialidad y con un tema tan significativo que es en el área de la climatización.
Importante, ya que hoy en día, si no tomamos en cuenta lo energético y sostenibilidad ambiental, pues como profesionales estaríamos fallando tanto en lo técnico como en nuestra relación con nuestro medio ambiente. Por eso, a través de la Comisión de Ingeniería Mecánica se creó una mesa de trabajo específicamente para que diseñara lo que vamos a ver en estos 2 días. Agradecerle a las empresas comerciales que nos están apoyando, aliados estratégicos muy importantes para que esto se pueda dar, a los compañeros panelistas que nos visitan desde el viejo mundo, agradecerles también que estén presentes acá y la empresa correspondiente que los trae. Esperamos que todos, entre todos aportemos con preguntas para que los expositores obligarlos a que nos den ese conocimiento que esperamos de todos y cada uno de ellos. Para el día de hoy tenemos la presencia tanto de profesionales como representantes de empresas y también con estudiantes de diversas universidades que nos acompañarán estos 2 días para que sea de beneficio para todos. Esto no pudo haberse dado sino principalmente por las empresas comerciales y por la logística que aporta la administración del CIEMI en este tipo de eventos. A todos y cada uno de ellos y ellas, muchas gracias. El mejor de los aprovechamientos y muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a don Marco por esas palabras. Como él ya indicaba y reiteramos, tenemos una agenda bastante significativa, tenemos bastantes expositores, tanto hoy como mañana, es un seminario de 2 días y esperamos que sea de bastante provecho para ustedes. Tanto los presentes aquí en el auditorio, esto también va a estar grabado para que posteriormente también lo puedan verificar, entonces esperamos que sea, insisto, de bastante provecho, conocimiento, que existan las consultas, como decía don Marco, para que efectivamente tampoco se lleven ninguna duda o consulta ahí para casa, que también tendremos esos espacios para los expositores. Bien. Antes de iniciar con la primera conferencia, como establecíamos en el programa, es importante también darle un espacio a nuestros aliados estratégicos. Como les indicaba, parte de este evento, la importancia de que ellos sean parte de esta alianza estratégica es justamente también que conozcan un poco acerca de los patrocinadores y es momento de invitarlos a ver la siguiente proyección, el video a cargo de la empresa Carrier. Hola. Más que un saludo de nuestra gente, es la parte más importante del inicio de nuevas historias y proyectos. Es el inicio de largas y duraderas relaciones que nos hacen estar orgullosos al ver cómo nuestra convicción, nuestro talento y sobre todo el trabajo que hemos hecho junto a todos y cada uno de nuestros clientes y amigos da como resultado una historia de excelencia, confianza, avance y sobre todo éxito. ¿Cómo medimos el impacto que hemos generado a todo un país? ¿Cómo llegamos a demostrar que ahora juntos somos más fuertes que nunca? Mostrando que en Grupo Clima hemos unido al mejor talento de nuestras empresas para seguir desarrollando junto a ustedes los mejores proyectos, brindándole una amplia gama de productos y servicios, manteniéndonos a la vanguardia como nos caracteriza. Juntos hemos tomado la decisión de unir a toda nuestra familia, que trabaja de manera apasionada para que cada uno de nuestros clientes tenga un servicio de clase mundial, dejando en claro que colaborador a colaborador en Grupo Clima construye y aporta al desarrollo del país y su gente. Hoy podemos decir que nuestra huella, nuestro impacto y sobre todo el trabajo de todo nuestro equipo se ve reflejado cuando Costa Rica avanza. Juntos escribimos una nueva historia, nuevos éxitos y nos mantendremos liderando en el mercado respaldados por nuestras experiencias. Nuestras empresas unificadas bajo Grupo Clima están listas para seguir dando lo mejor de sí, para crecer, innovar y evolucionar día a día junto a usted, porque hoy en Grupo Clima nos mueve el bienestar de nuestra gente y el desarrollo de los proyectos, el crecimiento de nuestro país. Juntos, más que nunca, continuamos forjando un mejor clima. Bien, y justamente para ampliar esa información, les recordamos que el stand también de este patrocinador se encuentra en el vestíbulo por si desean adquirir mayor información adicional a lo que acabamos de ver.
Vamos a iniciar justamente con la primera conferencia que se titula Nuevas tendencias en gases refrigerantes. Está a cargo del ingeniero Juan Castilla, a quien voy a solicitarle de una vez que venga aquí al escenario mientras les doy un breve detalle de su currículum. El ingeniero Castilla es ingeniero mecánico egresado de Florida International University, cuenta con una maestría en ingeniería empresarial y certificación profesional en diseños HVAC. Actualmente se desempeña como gerente de ventas de exportación para Latinoamérica, el Caribe y Canadá, para las plantas de Norteamérica de Carrier. Promueve las nuevas tecnologías también de Carrier, haciendo énfasis en tecnologías de bajo consumo energético para el desarrollo de proyectos sostenibles. Don Juan, adelante. Fuerte aplauso para él también, para recibirlo y de una vez poder escuchar esta conferencia. Perfecto. Muy buenos días. ¿Me oyen, verdad? Excelente. Ok, muchas gracias. Entonces yo soy lo que se interpone ahorita entre el inicio de la conferencia y el desayuno, así que voy a ir al grano, vamos a ir al punto, en un tema muy relevante, no solo, ¿verdad?, para nuestra industria, sino para el planeta, como es, ¿verdad?, ese calentamiento global y qué estamos haciendo hoy en día con estas nuevas tendencias en refrigerantes. Durante la presentación vamos a tocar temas y vamos a hacer una pequeña reseña histórica, dónde estamos, ¿verdad?, y cómo estamos ahora transicionando a una cuarta generación de refrigerantes. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Verdad? Vamos a ver también cuáles son las propiedades y qué tenemos que analizar a la hora de ver cuáles son esos nuevos refrigerantes. Vamos a ver cuáles son esas opciones que al momento hay. Y finalmente vamos a ver cuáles son los cambios que se esperan tanto a nivel de estándares de nuestra industria, también códigos civiles, para ver hacia el futuro, ¿verdad?, hacia dónde vamos y qué es lo que hace falta para recibir o adoptar ciertos refrigerantes que hoy en día no estamos teniendo disponibles en nuestra región. Todo empieza, ¿verdad?, con el deterioro de la capa de ozono, el ODP o el Ozone Depletion Potential, ¿verdad? ¿Qué hicimos? A través del Protocolo de Montreal, todos los países del planeta, unánimemente, a través del proyecto de medio ambiente de las Naciones Unidas, ratificaron este Protocolo de Montreal y cada uno estuvo entonces aplicándolo a nivel legislativo en sus países. ¿Qué pasaba con la capa de ozono? Los refrigerantes clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos, esas sustancias que tenían moléculas de cloro, demoraban mucho en la atmósfera y lograban subir a la estratosfera. Reaccionaban con la capa de ozono y, ¿verdad?, deterioraban la misma. Teníamos entonces una exposición en nuestro planeta a las rayas ultravioletas, tanto alfa como beta. ¿Cuál fue la solución? A través del Protocolo de Montreal, vimos que había un problema grande con esto de la capa de ozono y, como les dije, se ratificó unánimemente a través del Protocolo de Montreal y todos los países lo hicieron legislación. En los Estados Unidos, donde estamos los fabricantes de aire de Norteamérica, se hizo efecto a través de una ley. Recuerden, para nosotros llegar a una transición y adoptar estas medidas que se hacen como propuestas, tiene que convertirse en ley. En los Estados Unidos se hizo a través del Clean Air Act de 1990 y se ratificó. ¿Qué nos decía el Clean Air Act de acuerdo al Protocolo de Montreal? Va a haber, o hubo, o empezó un desfase, eliminación de estos refrigerantes clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos. Fechas importantes: a partir del 1 de enero del 2020 ya no se fabricaban máquinas que trabajaran con estos refrigerantes. Hoy en día se fabrican o se produce 0.5% de lo que se producía en 1990 y a partir del 2030 ya no va a haber producción de estos refrigerantes. Entonces, ¿cuál era el problema? Potencial, ¿verdad?, o el deterioro de la capa de ozono con las sustancias que tenían un ODP alto o potencial de deterioro de la capa de ozono. Solución: ratificación del Protocolo de Montreal en cada país, porque fue una ratificación unánime a través de la legislatura, y empieza entonces en inglés un phase out, un desfase, una eliminación
de estos refrigerantes. Ya controlado el uso y producción de sustancias con ODP, viene otro asunto de mucha relevancia, que es el calentamiento global, a raíz del efecto invernadero. Hubieron varias propuestas. Finalmente, la mayoría de países del mundo adoptaron la enmienda de Kigali, que es una enmienda al protocolo de Montreal, ¿verdad? ¿Y cuál es ese efecto invernadero? El Sol emite sus rayos solares, recibimos ese calor y el planeta, ¿verdad?, emite o irradia a través de rayos infrarrojos calor hacia el espacio. Entonces se mantiene un balance porque hay ciertos gases en el aire, en la atmósfera, que retienen el calor y balancean la temperatura del planeta. Cuando emitimos demasiados gases con efecto invernadero, ¿verdad?, ¿qué pasa? Retenemos mucho calor en el planeta, por lo tanto, subimos las temperaturas y no hay ese balance natural que existe entre radiación y el reflejo o la reflexión de esos rayos infrarrojos. Los científicos han determinado que un aumento en temperatura hasta de 2 grados puede ser catastrófico para el balance térmico de nuestro país. Entonces ese es el problema que empezaron las entidades ambientalistas a tener en cuenta, ¿verdad? Hubo varias propuestas antes de que muchos de los países del mundo adoptaran la enmienda de Kigali, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos? Calentamiento global. Ya habíamos, ¿verdad?, tomado acciones para lo que era el potencial de deterioro de la capa de ozono. Hubo algunas propuestas como el protocolo de Kioto, que no tuvo una acogida a nivel mundial. Y finalmente, con la ratificación de la mayoría de países del mundo de la enmienda de Kigali, se hizo enmienda una vez más a nivel legislativo interno del protocolo de Montreal. Como les dije, casi todos los países del mundo, hay algunos con algunas excepciones, implementaron esta enmienda. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora va a haber entonces una reducción gradual del uso de hidrofluorocarbonos a través de ¿qué? De la producción de nuevos equipos que no trabajen con HFCs o hidrofluorocarbonos. Ahora, importante entender que la enmienda de Kigali fue regionalizada, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito más. La enmienda de Kigali aquí en Costa Rica, estuve averiguando, se ratificó el 20 de diciembre del 2017. En Estados Unidos, el año pasado, en septiembre 21 del 2022, esta es la copia del Departamento de Estado donde finalmente se aprueba esta enmienda por parte del Senado y leemos aquí que la enmienda de Kigali, ¿verdad?, llama a una reducción gradual en el consumo y producción de hidrofluorocarbonos. ¿Cómo lo hacemos? Una vez más, en una fecha determinada, que ahora les digo cuál es, se tiene que producir equipos que solo trabajen con esta nueva generación de refrigerantes que son hidrofluoroles finas y, de acuerdo a la región, ¿verdad?, empieza esa reducción gradual. La regionalización se hizo por grupos de acuerdo al desarrollo de cada país, ¿verdad? Estamos los países desarrollados, que son el grupo A2, como Estados Unidos, Canadá, Europa. Después tenemos el grupo A5G2 y A5G1. Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, pertenecen al grupo A5G2. Y vemos que en todos los casos se van a seguir produciendo hidrofluorocarbonos simplemente en una manera gradual. En esta gráfica vemos entonces, primero, esta línea que es tipo violeta, que hay una reducción. Esta es una normativa que hay en Europa, que se empezó mucho antes que la que teníamos nosotros, y aquí se cortó, y disculpen las fechas, ¿verdad? Y es la propuesta de gases con fluoruro. Y empieza una reducción hasta que no se produzca menos del 20% de hidrofluorocarbonos. Entendemos obviamente que las normativas europeas siempre han estado adelantados o a la vanguardia en cuanto a
transición a refrigerantes con bajo potencial tanto de calentamiento global como de deterioro de la capa de ozono. Viene entonces, y esta es nuestra base, la línea verde, que es de los países desarrollados. Y disculpen acá, esta fecha, ¿verdad? Estamos aquí, es la reducción a partir de esta fecha aquí es 2025. Los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, Canadá y Europa, entran en esta reducción gradual a partir de enero 1 del 2025 y lo van a hacer por tipo de productos. El 1 de enero del 2025 le aplica a chillers divididos y autocontenidos y en el 2026 a BRF. Lo que nos concierne a nuestros países y a nuestra regionalización, estamos en el grupo A5G1 y yo esperaría que de pronto mañana con la Dirección de Gestión de Calidad de Aire, de pronto ya tengan la fecha. Yo estuve buscando en el Ministerio Ambiental y de Energía, no la alcancé a ver la fecha, solo vi cuándo se adoptó Kigali. Entraría esto aquí más o menos 2035, empieza una reducción gradual hasta no producir menos del 20% y los países en Medio Oriente, incluyendo India, Kuwait, Emiratos Árabes, la reducción es un poquito más tardía. Entonces es importante, se adoptó Kigali, la mayoría de países del mundo está regionalizada, en Estados Unidos y países desarrollados empieza a partir del 2015 y los países del grupo A5, tanto G1 y G2, es posterior. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en los Estados Unidos hubo propuestas también paralelas a Kigali. Una de ellas fue el SNAP, o Significant New Alternatives Policy. También hubo un acta que era el American Innovation Manufacturing Act y había otra que era el CARB Initiative. Esas la adoptaron, el SNAP particularmente, 12 estados, somos un país federal, y 12 estados adoptaron SNAP. La diferencia es, también viene una reducción gradual, la diferencia con los estados que adoptaron el SNAP es que esa reducción empieza a partir del 1 de enero del 2024. Quiere decir que todos los chillers y productos para HVAC que se manden a una obra en esos 12 estados tienen que ya estar rated o diseñados para trabajar con estos nuevos refrigerantes. El resto de los estados de la Unión, ¿verdad?, les aplica entonces la ley federal aprobada el año pasado por el Senado de los Estados Unidos. El único país latinoamericano que entra dentro de este grupo es Puerto Rico por ser, ¿verdad?, territorio norteamericano. Entonces, importante, ¿verdad?, entender que todo esto se lleva a efecto y es obligatorio porque esas propuestas, tanto el Protocolo de Montreal como la enmienda de Kigali, se convierten en ley, ¿verdad? Aquí está la otra iniciativa que es la de California y aquí están algunos de los estados que adoptaron, ¿verdad? Washington, Colorado, Vermont, Massachusetts, New York, New Jersey, Delaware, ¿verdad? Adoptaron esa SNAP que entonces esa transición empieza el próximo año. El resto de los países desarrollados y los estados de los Estados Unidos que no adoptaron esta normativa empiezan a partir de enero el 1 de enero del 2025. Entonces, tuvimos dos grandes problemas, ¿verdad? Uno era el deterioro de la capa de ozono. ¿Cuál fue nuestra solución? Eliminar el consumo de los refrigerantes que tenían cloro, ¿verdad? Los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos a través del Protocolo de Montreal y fue un phase out, R11, R12, R22, R123. Y el otro problema que tuvimos, el otro reto fue el potencial de calentamiento global. Y a través de la enmienda de Kigali, que era una enmienda al Protocolo de Montreal, empezó entonces una reducción gradual. O sea, en inglés decimos phase out, eliminación, phase down, reducción gradual. ¿A través de qué? De producción de nuevos equipos que trabajen con estos nuevos refrigerantes. ¿Ok? Y obviamente Kigali está regionalizada, para ya resumir esta primera parte, y vamos entonces a entrar a un periodo donde vamos a empezar a usar menos y menos hidrofluorocarbonos a través de la producción de nuevos equipos. Ahora,
entramos entonces, ¿cuáles son esos nuevos refrigerantes? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vengan y tengamos opciones de refrigerantes nuevos? Lo primero que les digo es, no todos los nuevos refrigerantes necesariamente sean mejores opciones que las que tenemos actualmente con hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos son refrigerantes muy eficientes. El R410 los utilizamos en múltiples aplicaciones como son divididos, autocontenidos BRF, que son sistemas tanto directos e indirectos. Y tenemos un R134A que también es de muy buena eficiencia, presión media. ¿Okay? Entonces, esos nuevos refrigerantes tienen un menor potencial de calentamiento global. En algunos casos nos dan mejores eficiencias, ¿verdad? Pero cuando vemos el H34 pueden tener una inflamabilidad ligeramente superior a esos de la clasificación A1. Y vamos a ver H34. En algunos casos, la eficiencia se puede ver impactada. Puede estar entre un 2 y un 3 o un 5%. Entonces tenemos que ver, ahora eso abre una pregunta, ¿cuál es nuestra fuente de energía? Por ejemplo, en el Caribe, muchas de las plantas son de combustible y eso genera CO2. Entonces, si tenemos un refrigerante que no es tan eficiente como un hidrofluorocarbono, vamos entonces a emitir más CO2. ¿Okay? En algunos casos tenemos refrigerantes que son más eficientes y nos dan pues, no solo mayores eficiencias, sino beneficios de pronto de producir free cooling cuando se dan las opciones, de pronto no aquí en Costa Rica, pero de pronto en el noreste de los Estados Unidos, en Canadá, en climas como los de Europa, ¿verdad? Sí se puede dar ese free cooling, nos pueden dar la opción de seguir utilizando como hemos utilizado hasta el momento, ¿verdad? Lo que es heat recovery y elevar y utilizar agua caliente, descargar nuestras calderas. Entonces, hay muchos factores a la hora de evaluar esas nuevas opciones de refrigerante. La toxicidad, la inflamabilidad. Vamos a hablar entonces del H34. La capacidad del equipo se puede ver impactada, ¿verdad? Si no hacemos un desarrollo de nuevos productos, sino que los nuevos productos existentes simplemente hacemos evaluaciones de cómo se comportan con nuevos refrigerantes. La compatibilidad, ¿verdad? La manera de transportar. Hay refrigerantes que puedo transportar dentro de mi equipo y me ahorra en mantenimiento y en arranque. La eficiencia, obviamente, la huella de los equipos. ¿Por qué? Equipos que trabajan con refrigerantes de presión baja tienden a ser más grandes, ¿verdad? Entonces, si también estoy trabajando de pronto con refrigerantes de una mayor presión, yo como fabricante tengo que producir máquinas que puedan soportar, ¿verdad?, esas altas presiones. Y finalmente, y al final de la presentación vamos a hablar un poquito, el impacto que hay tanto en los estándares de nuestra industria como en los códigos civiles para poder adaptar y adoptar esos refrigerantes que tienen una presión ligeramente mayor, ¿verdad? Y ya H34 lo hizo para entonces nosotros poder aceptarlos dentro de nuestros proyectos, bien sean sistemas directos o sistemas indirectos. ¿Cuáles son los sistemas directos? Donde tenemos la sustancia, ¿verdad?, que nos está haciendo la transferencia de calor o el refrigerante, donde está personal, gente, la ocupación. Y los sistemas indirectos, esa transferencia entre el refrigerante y el medio está fuera del edificio o fuera de donde están los ocupantes. Entonces, teniendo en cuenta diferentes factores como, ¿verdad?, la confiabilidad del equipo, ¿verdad?, la manera como funciona, el costo, la seguridad, la sostenibilidad y el impacto en el medio ambiente, tenemos que buscar cuál es el refrigerante que más cubre todas estas opciones y propiedades que necesitamos, precisamente pensando en el impacto en el medio ambiente, que es lo que venimos a tocar en este simposio, ¿verdad? Hay algo importante, entonces, nuestras máquinas, nuestros refrigerantes, tenemos que tener en cuenta que diferentes equipos tienen diferentes promedios de fuga del refrigerante, que es el impacto directo entonces a ese efecto invernadero o de calentamiento global. La otra, que son emisiones indirectas, como les comenté, es si estamos consumiendo más energía, ¿verdad? ¿Cómo genero yo esa energía? Si tienen energías renovables o energías limpias, fantástico, las emisiones son mínimas, pero como les dije, hay casos donde es combustible, ¿verdad?, la fuente que genera la energía y la potencia. Entonces, mi planta, ¿verdad?, va a consumir un poquito más de energía y por lo tanto mis emisiones indirectas van a aportar más CO2.
Y aquí entonces tenemos una ecuación que se llama el TEWI en inglés, o TEWI, que es el Total Equivalent Warming Impact, donde tengo que considerar el impacto directo, y llámese cuánto pierdo yo de refrigerante, ¿verdad?, anualmente, ¿verdad? Hay centrífugas, por ejemplo, que pueden perder 0.1% de su capacidad, de su total de refrigerante al año, ¿verdad?, versus mis emisiones indirectas. Y ahí tengo ya entonces una clara idea cuál es el impacto total de una nueva tecnología o de mi planta de agua helada basado en emisiones tanto directas como indirectas. ¿Cuál es el impacto de las sustancias tipo refrigerante al efecto invernadero? Entre un 2 y un 3%. ¿Ok? Aquí el 98%, pero desde ese 98%, el 82% o más del 82% de la contribución al efecto invernadero es el CO2, ¿verdad? Obviamente dura mucho menos en la atmósfera, pero es el mayor contribuyente. Entonces, cuando hablamos de la ecuación del impacto total del efecto de estos chillers, tanto las emisiones directas como las indirectas, tengo que tener en cuenta que por hacer una transición no vaya a impactar más, ¿verdad?, esas emisiones de CO2 que son la mayoría del efecto de calentamiento global. Ahora entramos a repasar lo que es el HO34 y me van a dar 5 segunditos aquí para refrescarme la garganta. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen el HO34? Okay. El HO34 nos clasifica los refrigerantes de acuerdo a toxicidad e inflamabilidad. Tiene entonces dos columnas, A y B, y esto va de acuerdo a la toxicidad. Baja toxicidad, alta toxicidad. ¿Y cómo se mide la toxicidad? De acuerdo a lo que le llaman en inglés el Occupancy Exposure Limit, el límite al que podemos estar expuestos en un centro ocupado, ¿verdad? Cuando es de hasta 400, ¿verdad?, es tóxico. Cuando podemos tener más de 400 ppm, partículas por millón, en ese ambiente, es non-toxic. Y después tenemos la inflamabilidad, que es 1, 2L, 2 y 3. La inflamabilidad aquí es 0 y aumenta a medida que aumentan las hileras. Idealmente, ¿de dónde quisiéramos estar? En una clasificación A1, que era el caso de los hidrofluorocarbonos y algunos clorofluorocarbonos como el R22, R410, R134, ¿verdad? Y nuevos refrigerantes como el 1233ZDE o el 513A. Uno de los grandes retos que hemos tenido en la industria es el reemplazo y la transición, ¿verdad?, en los refrigerantes de alta presión. En este caso, ¿qué reemplazaría el R410A? Lo que hemos encontrado es que tenemos las dos opciones más viables, con mayor eficiencia, ¿verdad?, es el R32 y el R454B, y es una clasificación A2L. Quiere decir que HO34, dentro de esos cambios que hubo para poder aceptar nuevos refrigerantes, incluyó en HO34 esta clasificación de inflamabilidad ligera. Y esa inflamabilidad está que la llama se propaga a 10 centímetros por segundo. La velocidad con la que se propaga la llama aumenta a medida que las hileras aumentan. Y vemos refrigerantes como el 1234ZE, muy utilizado en Europa, tiene un potencial de calentamiento global ultra bajo, aproximadamente 1, pero es ligeramente inflamable y se utiliza en máquinas centrífugas que se consideran sistemas directos. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, los códigos de construcción y civiles en los Estados Unidos y mucho de nuestra región no aceptan, ¿verdad?, este tipo de refrigerantes hasta que no haya un cambio en los códigos civiles. Muy utilizado en Europa porque utilizan otro tipo de códigos que permiten la utilización de estos refrigerantes ligeramente inflamables. Entonces, una vez más, el HO34 nos determina y nos clasifica los refrigerantes tanto por toxicidad como inflamabilidad. Idealmente queremos estar en clasificación A1, pero si tenemos que movernos, bien sea a alta inflamabilidad o a refrigerantes tóxicos, entonces tenemos que ver cuáles son las salvaguardas y
utilizar aquellos estándares que nos permiten o nos guían para utilizar esos refrigerantes entonces. Sigue siendo un working process, porque a medida que están estos nuevos refrigerantes ligeramente inflamables, entonces tienen que modificarse tanto los estándares como los códigos civiles. ¿Ok? Tener en cuenta también entonces el factor económico. Siempre hay un factor financiero involucrado. Por aquello de economía de escalas, estos nuevos refrigerantes al momento van a ser más costosos. A medida que se produzcan más y más equipos, pues esa tendencia va a bajar y con la producción reducida de los hidrofluorocarbonos van a tender a nivelarse los precios. Pero al día de hoy esos nuevos refrigerantes son nuevos, obviamente. Acabamos de atravesar y estamos todavía atravesando a través de una crisis en la cadena de suministro, pues van a ser refrigerantes costosos, además que los tiempos de entrega varían. Cuando tenemos un refrigerante de presión media o presión alta que se puede despachar dentro de la máquina, pues nos ahorra el tiempo. Pero refrigerantes de baja presión tienen que ser, ¿verdad?, despachados fuera de la máquina y hay que contactar entonces al fabricante de ese refrigerante para tenerlo y que coincida con la llegada de las máquinas. Entonces, cosas y parámetros que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, no todos los refrigerantes para esta parte de la presentación quiere decir que estamos pasando a una alternativa más eficiente o más económica. Tenemos que hacer un análisis, qué es lo que tiene sentido. ¿Correcto? Entonces hay que hacer varias evaluaciones: inflamabilidad, toxicidad, precio y obviamente lo más importante, la eficiencia. ¿Correcto? Porque la eficiencia obviamente es lo que estamos pagando nosotros por nuestro consumo y entendamos que cuando estamos hablando de chillers, el compresor y el chiller consumen el 60% de la planta de agua helada. Necesitamos un chiller que sea eficiente. Vamos a tener una charla mañana con el ingeniero Mariano Echegaray, donde vamos a analizar, ¿verdad?, lo importante que es hacer modelaje energético para entender que nuestra planta de agua helada se va a comportar de acuerdo a las condiciones ambientales que son diferentes, ¿verdad? Esa temperatura aquí en San José es diferente a Ciudad de Panamá o a Santo Domingo y al perfil de nuestra carga. Entonces tenemos que hacer ese análisis para nosotros entonces poder tomar decisiones inteligentes de nuestra planta de agua helada. Para cerrar esta filmina, lo que hace que un chiller sea más eficiente es el compresor, ¿verdad? No importa el rodamiento, no importa el motor, no importa la pintura, es el compresor, 60%. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en nuestro diagrama de presión entalpía, estamos viendo que la línea de compresión es el consumo, ¿verdad?, nuestro kilovatio hora, y entre más bajo sea el trabajo del compresor, vamos a tener, ¿verdad?, mayor eficiencia en nuestra planta de agua helada. Por ende, el modelaje energético se convierte crítico y ahorita verlo con los diferentes refrigerantes. Ahora entonces, ¿cuáles son estos refrigerantes? Primero vamos a hacer un recorderis, que tenemos tres tipos de refrigerantes, ¿verdad? Lo que es presión baja, ya dijimos, no se pueden despachar con las máquinas, tiene un costo adicional, pues ya tener que hacerlos en campo, ¿verdad? Presión media y presión alta. Presión media utilizada en máquinas centrífugas y compresor tornillo. Presión baja se utiliza en compresores tipo centrífugo y presión alta se utiliza en compresores scroll, ¿verdad?, bien sea BRF, autocontenidos o divididos. Aquí tenemos una reseña de aquellas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, el 5,13A, que es uno de los nuevos refrigerantes hidrofluorofina, es una mezcla azeotrópica. 44% de su composición es 134, 56% es 1234 y ahora estamos hablando de un potencial de calentamiento global de 631 comparado a 1430. El 5,14A, ¿verdad?, que es B1, que lo vimos ahorita, tiene una composición 1130, 25% y 75% del R1336MZ, con un potencial de calentamiento global de 371. Tenemos muchas opciones ahorita, ¿verdad? Hoy en día casi todas son azeotrópicas, no tenemos problemas de glide. Y diferentes refrigerantes, ¿verdad?, en diferentes aplicaciones. Vamos acá ahora a lo que es presión media. Me trae a recordarles entonces, hablamos al principio de la enmienda de Kigali regionalizada, se
determina que va a haber una reducción gradual. Entonces, ¿cuál va a ser, entendiendo que el problema es potencial de calentamiento global, el mínimo de potencial de calentamiento global aceptado? Va a ser 700. ¿Verdad? Todos estos nuevos refrigerantes van a tener como mínimo una aceptación de 700 de GWP o potencial de calentamiento global. Teníamos que el 134A, que va a ser gradualmente phase down, ¿verdad? Reducido, tenía un potencial de calentamiento global de 1300. Ahora tenemos entonces una opción con el 513A, clasificación A1, al igual que el 134 de 573, ¿verdad? Y es una mezcla y hidrofluoroolefina azeotrópica, importante. ¿Okay? A nivel de presión alta, les dije que este ha sido el mayor reto de la industria. Se sigue haciendo research and development, ¿verdad? Para ver si se logra entonces algo, no solo con menor potencial de calentamiento global, sino también, ¿verdad?, que sea altamente eficiente. Tenemos varias opciones, ¿verdad? Las dos más factibles son el R454B, ¿verdad?, que ahora tiene entonces un potencial de calentamiento global de 466. Esto se va a utilizar en divididos autocontenidos. El R32, ¿verdad?, que ahora tiene un potencial de calentamiento global de 677, se viene usando hace unos cuantos años en sistemas VRF en Europa y en Asia, ¿okay? Y se utilizará también en chillers condensados por aire que utilicen compresores Scroll. Y ya tenemos otras dos opciones. Fíjense que estas dos opciones viables, todas son ligeramente inflamables. ¿Okay? La ventaja que tiene es que cuando estamos trabajando con chillers condensados por aire, compresor, son sistemas indirectos. Entonces están fuera del edificio donde está la ocupación. Este refrigerante, que es una clasificación A1, está casi en el límite de lo aceptable, que serían 700, pero no da la eficiencia que nos dan los otros dos refrigerantes. Les comenté que de estas nuevas tendencias en nuevos refrigerantes, hay refrigerantes que dan mejores eficiencias. A nivel de compresores Scroll, chillers condensados por aire, el R32 da hoy en día mejores eficiencias con el R410A. ¿Okay? Y, a ver, pase acá, ahora acá. Aquí tenemos ya un vistazo, un pantallazo de lo que es el R32. Pero aquí me pasé, se me fue. Aquí está, estoy acá. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar de los refrigerantes de baja presión, que entonces se utilizan exclusivamente en compresores tipo centrífugo. Tenemos una opción que es la 1233ZDA, potencial de calentamiento global de 1, ¿verdad? Y tenemos el R514A, que tiene un potencial de calentamiento global. Esto se considera ultra bajo potencial de calentamiento global. En esto tenemos una sustancia pura, aquí tenemos una mezcla azeotrópica una vez más, ¿verdad? Son refrigerantes nuevos, tienen un costo, pues obviamente, algo elevado en estos momentos, y la gran diferencia es que este es un refrigerante clasificación A1, ¿verdad? Y este es una clasificación B1, tiene toxicidad. Entonces, si van a utilizar el 514A, tienen que tener en cuenta su toxicidad para aplicar los estándares que les permitan trabajar con refrigerantes, ¿verdad?, tóxicos. Aquí una reseña, ¿verdad?, todos aceptados por la normativa que va a entrar en efecto a partir del 1 de enero del 2024 en SNAP, que es otra vez Significant New Alternatives Policy, y obviamente también aceptados, ¿verdad?, por la enmienda de Kigali. Aquí están, ¿verdad?, los de presión media, para tener un pantallazo. Ahora, importante algo, y para tener en cuenta, si entendiendo cuando vieron esa reducción gradual de los diferentes países, siempre va a haber disponible hidrofluorocarbonos. ¿Okay? Si un usuario quiere cambiar a la mitad de la vida de su planta por un hidrofluoroolefina, primero que todo, por ley no tiene que cambiarlo. Puede seguir, sobre todo que la producción de los hidrofluorocarbonos va a seguir vigente. Eso ya lo vimos. Primero. Segundo, puede impactar su eficiencia. También lo hablamos. Y lo otro es que hay un costo adicional porque no existe lo que le llaman drop-in. No simplemente está sacando un refrigerante y poniendo otro. Hay unos cambios también que hay que hacer
cuando se está haciendo un cambio de refrigerantes en campo, ¿verdad? Lo puedes cambiar de 134 a 513, correcto. Mi recomendación, si no tienes que hacerlo, ¿verdad? No lo hagas. ¿Por qué? Porque va a haber refrigerante durante la vida útil del ciclo de vida de chiller y hay un costo asociado. Puede ser en los componentes, si es un compresor centrífugo, en los componentes aerodinámicos de ese compresor, que son la voluta, ¿verdad? El shroud, el impelente y obviamente también la programación del panel de control para entonces se ajustarla a las propiedades de ese nuevo refrigerante y vamos a tener entonces un impacto y una pérdida tal vez en la capacidad y en la eficiencia. Entonces no hay algo como un drop-in. Algo importante para tener en cuenta. Cuando estamos hablando de un chiller condensado por aire tipo scroll, no hay un retrofit en campo. Desde un principio o vas con R410 durante la vida útil, el ciclo de vida del chiller, o con R32. En este caso no hay un retrofit disponible. Para la presión media sí la hay y para la presión baja. ¿Okay? Ahora ya en esta última sección, ¿verdad? Ya para el desayuno y cojamos fuerza para las siguientes presentaciones, códigos y estándares. Hablamos del código ASHRAE 34, el ASHRAE 15, ¿verdad? ¿Qué nos proveen? Nos proveen estándares y guías para nosotros hacer nuestro trabajo como corresponde. Hace unos cuantos años estuve en Puerto Rico después del impacto del huracán María y estuve en una de las conferencias de la Asociación de Contratistas Mecánicos de la isla y había una estadística importante, impactante, que me pareció algo que quería siempre tener en el bolsillo y compartirle al gremio. Era que del impacto que hubo en las estructuras y en edificios, etc., 2% de las estructuras que estaban diseñadas y fabricadas bajo código se vieron impactadas por el huracán, ¿verdad? El mayor impacto en estructuras y daños se debió a estructuras que no estuvieron hechas de acuerdo al código de construcción y código de verdad de nuestro gremio. Entonces es importante, ¿verdad?, seguir los códigos, seguir los estándares. Nos puede salvar vidas, ¿verdad?, y nos va a ayudar a mantener pues nuestras estructuras en caso de una eventualidad. Entonces, me parece un dato importante a compartir. Entonces, los códigos, los estándares son importantes, nos guían y van cambiando de acuerdo a que van saliendo nuevas tecnologías, nuevos refrigerantes. Entonces, los estándares van cambiando, como vimos ASHRAE 15, que es el que habla de salvaguardas para trabajar con refrigerantes tóxicos o inflamables, está adaptándose, ¿verdad? Al igual que el ASHRAE 34. El ASHRAE 34 dijo, mira, me tocó crear una nueva clasificación que era A2L, ligeramente inflamables. Ahora le corresponde a ASHRAE 15 decir, ok, ahora que tenemos este nuevo refrigerante, en caso de una eventualidad, estas son las salvaguardas que debes usar para trabajar con refrigerantes ligeramente inflamables. A medida que vamos, ¿verdad?, desarrollando y que ya no tenemos hacia dónde ir, ¿en qué sentido? Si el R410 solo puede ser sustituido por un refrigerante que es, ¿verdad?, ligeramente inflamable, tenemos que estar preparados. Para eso nos ayudan esos estándares. Y los códigos de construcción, ¿verdad? A nivel federal en los Estados Unidos, obviamente nosotros siendo fabricantes norteamericanos, ¿verdad?, tenemos que avalar seguir los códigos que hay internamente. Tienen un periodo, se cambian a nivel local, ¿verdad?, municipal, después a nivel estatal, a nivel federal, y también está, ¿verdad?, el Código Civil Internacional. Estos cambios pueden durar desde 2, 3, 4 hasta 8 años. ¿Por qué es importante esto? Vemos que hay refrigerantes, ¿verdad?, nuevos con un potencial de calentamiento global ultra bajo, ¿verdad? Pero en el caso de sistemas directos, que ya lo utiliza en Europa, ¿verdad?, todavía los códigos civiles no se han adaptado a recibir esta alta inflamabilidad en espacios donde hay sistemas directos. Entonces, cuando esos cambios se ejecuten y se cambien, ¿verdad?, probablemente veamos que se va a aceptar utilizar entonces otro refrigerante, otra opción adicional de ultra GWP o potencial de calentamiento bajo, siempre y cuando los códigos civiles puedan soportar, y nosotros como fabricantes también tenemos que cambiar nuestro modo de fabricar ahora vessels o intercambiadores que soporten estas altas presiones.
¿Verdad? Aquí vemos entonces cómo se utilizan diferentes, ¿verdad?, equivalentes a los diferentes hash rates, ¿verdad? Hash rate, pues obviamente es muy utilizado a nivel mundial. En Europa tienen un equivalente que es el EN378 y diferentes pues en Asia y en China. Por proximidad, todos los países de Latinoamérica, con la excepción del Cono Sur, ¿verdad?, se guían por los estándares norteamericanos. ¿Y por qué en el Cono Sur no? ¿Verdad? 50 ciclos. Entonces hay mucha influencia de las tendencias europeas. ¿Por qué? Porque suplen equipos de 50 ciclos de plantas europeas. Con eso lo abro para preguntas referentes, ¿verdad?, dónde estamos, cómo llegamos acá y lo que viene a futuro. Adelante. Pensé que había levantado la mano. Cuando no preguntan, o fui muy claro o no entendieron nada. Nada más las personas que están interesadas en consultar, vamos a acercarles un micrófono para que en la grabación también queden las consultas que ustedes van a realizar. Entonces el compañero se acerca a la persona que acá nos levantó la manita. Si hay alguno otro, con todo gusto levantan la mano para hacerle llegar el micrófono. Para la facilidad de encontrar el refrigerante R32 y comprarlo para equipo industrial, para médico o industrial, ¿qué facilidad tiene el técnico para conseguir ese tipo de refrigerante? Sí, bueno, si es para allá, para hacer lo que es la parte de mantenimiento y tal, sí creería que pronto alguien a nivel local te lo diga. Lo que sí te puedo decir es, cuando viene un chiller de una planta nuevo, viene con ese refrigerante ya en la máquina, ¿verdad? Porque es presión alta, podemos tener válvulas aislantes y despacharlo. Y es un refrigerante que de los nuevos ya se viene utilizando, o sea que debería tener, ¿verdad?, más disponibilidad local, pero se lo remitiría de pronto ahorita en el showroom, ¿verdad? De pronto alguien, Refrimundo puede ser que dé la respuesta que es tan factible o tan rápido. En el caso de refrigerantes como el 1233ZD, que es de baja presión, cuando se pone una orden de compra para este tipo de centrífugo, inmediatamente, como no se puede despachar en la máquina, se contacta a Honeywell para que localmente les tengan el refrigerante cuando viene entonces ese chiller. Estamos viendo que refrigerantes diferentes al R32, porque digo, es un caso distinto porque se viene usando antes, puedes tener una diferencia de 45 días en conseguirlos versus los hidrofluorocarbonos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Buenas. En el caso de equipos, no tanto de industrial, sino de confort, como una máquina portátil o una máquina tipo ventana R32 que utilice este refrigerante de la clasificación AOCL, al ser una máquina tan pequeña que requiere media libra, si acaso, de refrigerante, en esos estándares de seguridad, incluirá tener un extintor en el recinto. Y es importante, ya debe haber en el ASHRAE 15 normativas que te digan qué hacer en el caso, porque estás hablando que es un residencial de pronto donde ese intercambio entre el aire y el refrigerante es un sistema directo, ya te dice cómo hacer. No solo extintor, también puede haber, por lo menos hablando desde las normativas americanas de Código Civil, también un sistema contra incendio, ¿verdad? Pero sí lo que te digo es remitirse o buscar la referencia del ASHRAE 15, definitivamente, que ya han trabajado con esta clasificación y decir, mira, esta es la recomendación, sobre todo porque es un sistema directo. Aunque es pequeño y como dices tú, es poco refrigerante, pero ahí lo que pasa es el factor es inflamabilidad, ¿verdad? Que de pronto a nivel porcentual es poca la posibilidad, pero es un riesgo y ya entonces entra el liability, ¿verdad? La responsabilidad de eso. Entonces, definitivamente remitirse o buscar en ASHRAE 15. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿qué tan corrosivo es ese tipo de refrigerante en sí en la tubería de cobre?
porque digamos en los actuales se comen un poquito el cobre. Ahora, este tipo de refrigerantes. Debe estar igual que un punto en R410 cuando estamos hablando de R32. Igual, Material Safety Data Sheet es lo que siempre tienes que hacer referencia. Ahí la gran diferencia es, va a trabajar a mayor presión, ¿verdad? Pero en cuanto a corrosividad debe estar igual que un R410. Igual, siempre a la hora de comprarlo, buscar el MSDS, ¿verdad? El Material Safety Data Sheet, para ver la correlación. Ahí el mayor cambio es la alta presión más que la corrosividad del refrigerante. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias. Vamos a estar disponibles. Cualquier pregunta que quieran hacer, con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que disfruten el desayuno. Muchísimas gracias a Juan. Nada más le voy a pedir un segundito que se mantenga por aquí, don Juan, para que no se me vaya inmediatamente. Además de ese aplauso y el agradecimiento por estar presente hoy, en nombre de la Junta Directiva del CIEMI queremos brindarle un presente. Oh, muchísimas gracias. Esto es para usted. Y fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Así es, le teníamos un pequeño presente en nombre de la Junta Directiva del CIEMI, también por la participación, por aceptar primero la invitación y por supuesto por todo el conocimiento adquirido en esta primera conferencia. Como ya bien nos lo adelantó don Juan, efectivamente vamos a ir a el primer break, en este caso del desayuno, nada más recordándoles que tenemos que estar de vuelta acá en el auditorio a las 10:25 para que también contemplen el tiempo prudente del desayuno. Entonces, pueden ir de una vez al vestíbulo y muy buen provecho. Ay, sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muy buen provecho. Muchas gracias.